Somos Cafecito, un podcast para tus sentidos. Hola, hola, buenas tardes, buenos días o buenos días, buenas tardes, en el horario en que nos estén escuchando en este momento. Bienvenidos a esta pequeña charla, pequeña conversación, pequeña presentación de una especie informativa tal vez y reflexiva sobre el día el día próximo a celebrarse, que es el Día de las Madres, o el Día de la Madre, que es el día 10 de mayo, sábado. Y bueno, pues me gustaría que este espacio que tenemos de unos minutos, poder generar algunas reflexiones importantes en torno al tema, sobre todo lo que se refiere a de dónde proviene, cómo se origina, qué es lo que celebramos, por qué lo celebramos, ¿no? Reflexionar acerca del Día de la Madre. Y empezando incluso por qué lo pronunciamos, por qué lo mencionamos en singular, ¿no? De la madre o de las madres, ¿verdad? Bueno, me gustaría comenzar esta pequeña charla con ustedes un poco mencionando el origen, ¿no? El origen de este Día de las Madres aquí en México. Se remonta a 1922. La persona que lo impulsa a través de una propuesta formal es Rafael Aldalucín. Él era un periodista y bueno, pues se propone entonces fijar, ¿no?, formalmente un día en el que se pueda reconocer la labor de las mamás mexicanas. Se celebra el Día de la Madre en otros lados del mundo también. Por ejemplo, en Estados Unidos también hay un día especial para el Día de la Madre, que es el primer domingo de del mes de mayo. O sea que va un poco con la fecha de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho un poco el origen de la celebración que próximamente vamos a tener en puerta, pues más allá de decir o de externar, ¿no?, todas nuestras expresiones afectivas y amorosas hacia nuestras madres, me gustaría generar este espacio de reflexión que tiene que ver más bien con ¿por qué lo conmemoramos? ¿Por qué lo celebramos? ¿Qué estamos celebrando? ¿No? ¿De dónde se origina esto? ¿Cuáles han sido estas, digamos, las nociones? Bueno, una de las cuestiones más importantes en temas de actualidad sobre la maternidad es relacionada a esta palabra de la romantización, ¿no? Esta palabra de romantizar o romantización o cuando romantizamos, ¿no?, algo, tiene que ver con idealizar una situación. Por ejemplo, hablamos del amor romántico, es decir, del amor idealizado, o de romantizar el trabajo, ¿no?, idealizar un trabajo, o de romantizar la maternidad. Esto quiere decir idealizar la maternidad. Bueno, para entrarle en materia ya muy concreta y para que podamos empezar a desglosar esta situación, pues valdría la pena, ¿no?, entender o pensar qué entendemos por maternidad o por maternidades. Existen aquí en México varias autoras que nos ayudan a entender la maternidad en términos pues teóricos, pero también en términos prácticos, ¿sale? Entonces, una de ellas es, por ejemplo, Marcela Lagarde. Marcela Lagarde, que para quienes no sepamos, pues es una de las pioneras estudiosas aquí en México de los estudios de género y también de los estudios feministas aquí en México, profesora investigadora de la UNAM, con una trayectoria impresionante. Ella hace un concepto bastante interesante sobre la maternidad.
en donde engloba, ¿no? En donde trata de consolidar varias nociones. A grosso modo, Marcela Lagarde lo que nos quiere decir de la maternidad es que la maternidad es una construcción social. Es una construcción social, cultural e histórica que tiene que ver con los cuidados de otros y hacia otros, ejercido principalmente por las mujeres. Y Marcela Lagarde, desde la antropología social, va más allá, ¿no? Porque ella dice, bueno, una cosa es la maternidad y otra cosa es el maternaje, ¿no? La maternidad, dice Lagarde, tiene que ver con esta cuestión más esencialista del cuerpo femenino, en el cual pues asociamos a las mujeres con la maternidad de manera cuasi natural, ¿no? Como una especie de ordenamiento natural en las mujeres, y también distingue el maternaje, ¿no? O el maternazgo. Y dice, bueno, el maternaje es ya una cuestión social y cultural, es decir, no solamente las mujeres pueden maternar, ¿no? También los hombres pudieran maternar, porque el maternaje es o son el cúmulo de acciones que tiene que ver con el cuidado de los niños, pero también con la cuestión emocional, en los vínculos afectivos. Bueno, eso es en términos más, teóricos, analíticos, etcétera. Es una referencia porque Marcela Lagarde ha sido una también de las estudiosas sobre la maternidad. Diciendo lo anterior, entonces, el hecho de romantizar la maternidad tiene que ver también con estas cuestiones de género, ¿no? Tiene que ver con la socialización del género en términos específicos. ¿A qué me refiero con esto? Comúnmente o cotidianamente, incluso está integrado en el lenguaje de las personas, ¿no? En el lenguaje social. Y, en cualquier encuesta que llenamos decimos, ¿qué sexo es? Y le ponen femenino o masculino. Y bueno, eso está equivocado, ¿no? Porque el género no tiene que ver con el sexo. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que no? Y yo les digo por qué. El sexo es este resultado cromosomático, genético, que tiene que ver con las palabras macho o hembra. Y en algunos casos también con seres hermafroditas, porque los seres hermafroditas pues existen, ¿no? Pero bueno, digamos que en términos más cotidianos, más visibles, se habla de dos sexos, ¿no? Masculinos y femeninos. No son los únicos sexos, pero se hablan de esos sexos nada más. Mientras que el género es ya una construcción social y cultural e histórica que tiene que ver con ser mujer y ser hombre. ¿Por qué me refiero al género para hablar de la romantización de la maternidad? Porque no podemos hablar de la maternidad ni de su romantización sin hablar desde la perspectiva de género, sino abordarlo desde el género. Entonces el género es una construcción social, cultural e histórica que tiene que ver con las formas de ser hombres o las formas de ser mujeres. Y aquí lo hablo en plural, porque no existe una sola forma de ser mujer y tampoco existe una sola forma de ser hombre. Esto tiene que ver también con los contextos culturales, ¿no? Con las culturas, con los tipos de sociedades, con los tiempos, porque no es lo mismo ser hombres o mujeres de la edad moderna que de la edad clásica, situados en Europa, en África, en Asia. Entonces, claro que el género se compone de estas cuestiones culturales, sociales e históricas. Dicho lo anterior, del género, de esta construcción sociocultural del género, se desprenden una serie de mandatos específicos a cada género. En este caso, femeninos y masculinos, ¿no? Es decir, se van estableciendo una serie de mandatos del deber ser de hombres y de mujeres. ¿Cómo debemos ser los hombres y cómo debemos ser las mujeres? ¿Cómo debemos de pensar, sentir, actuar las mujeres y cómo debemos de pensar, sentir y actuar los hombres? Y eso tiene que ver también con situaciones también emocionales. Bueno,
Uno de los mandatos más rigurosos, más establecidos, más visibles del mandato de género femenino es la maternidad. ¿Por qué? Porque asociamos que el cuerpo femenino naturalmente gesta, ¿no? Y sí, biológicamente las mujeres tenemos matriz, ovarios, óvulos. Entonces, como les decía, de los mandatos de género femenino se desprenden varios. Entre ellos, uno de los más importantes es la maternidad, ¿no? La reproducción en su modo más básico. Uh-huh. Se asocia el cuerpo de las mujeres naturalmente, lo voy a poner entre comillas, naturalmente, a la reproducción, porque efectivamente tenemos una condición biológica en la cual, bueno, pues se gestan seres, ¿no? Seres vivos dentro de la matriz. Hay un mecanismo, un sistema que lo permite en combinación, por supuesto, con las otras células masculinas llamadas espermatozoides, ¿no? Bueno, por eso les decía que es en su forma más básica, ¿no? En su forma más simple, digamos. Y se asocia que la reproducción está directamente involucrada con la maternidad. Y aquí entramos ya en una discusión, que no la digo yo, sino que es una discusión, es un debate, es un tema que se ha tratado por muchos años, en donde se dice, bueno, es que una cosa es la reproducción y otra cosa es la maternidad, ¿no? O sea, entramos otra vez en el debate entre las posturas biologicistas y las posturas sociológicas, ¿no? Que nos dicen, bueno, mientras que la reproducción es algo natural, biológico en los cuerpos de las mujeres, en este caso de las hembras humanas, la maternidad no es algo biológico, por ende, no es algo natural. Es una construcción social. Tiene que ver con el tipo de cultura, tiene que ver con el tiempo del que estamos hablando, tiene que ver con los espacios geográficos, incluso tiene que ver con el clima, ¿no? Bueno, hay estudiosas varias que nos hacen un recuento maravilloso de la construcción social de la maternidad. Es donde nos damos cuenta que la maternidad no ha sido concebida como la conocemos actualmente todo el tiempo. Por ejemplo, Cristina Palomar Berea, que también es una profesora investigadora, actualmente me parece estar ella está en la Universidad de Guadalajara, igualmente es una gran experta en términos de maternidad y nos comenta, ¿no?, una serie de cuestiones históricas sobre la maternidad. Y la maternidad no ha sido concebida igual, de manera igual a través del tiempo, por ejemplo, ¿no? Se habla que en la Roma antigua las mujeres se embarazaban, ¿no? Sobre todo de las mujeres nobles, sobre todo las mujeres que tenían cierto estatus, y era el padre quien decidía si el bebé nacía niña, si el bebé era hembra, era una niñita, el padre decidía si esa niñita vivía o no, dependiendo si era útil para la dinámica de la familia. Si, por ejemplo, ya se estaban acabando un poco las mujeres en la familia, era necesario que hubiera más mujeres para fines reproductivos, entonces se decidía que esa niñita podía vivir, pero si ella eran muchas mujeres, entonces no era necesaria y se le dejaba morir, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se concebía esta cuestión de la maternidad, que era más bien para fines reproductivos, ¿no? No se tenía la noción del amor materno ni del amor maternal, que más adelante vamos a desarrollar un poco, ¿no? Otro ejemplo es en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, porque primero es la Edad Clásica y luego la Edad Media, tenemos también una serie de especificaciones o especificidades propias de la época, en la cual pues las mujeres tampoco tenían esta noción del amor maternal, ni del sacrificio maternal, ni nada. Más bien
también era una actividad de reproducción y ya, ¿no? Es decir, pues ahí está, necesitamos más mano de obra, por ejemplo, ¿no? En este caso necesitamos gente que trabaje el campo, entonces si no nos reproducimos, pues no va a haber quien trabaje la tierra y pues por ende vamos a desaparecer, ¿no? Aunado a la gran tasa de mortalidad infantil que existían desde la época clásica, la Edad Media y muy entrada a la Edad Moderna, a partir del siglo XV, y que también tiene que ver con el avance de la ciencia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, había una gran tasa de mortalidad de las niñas y los niños nacidos. O sea, no todas las personas llegaban a edad adulta. La esperanza de vida, por ejemplo, de la Edad Media era aproximadamente antes de los 30 años, es decir, una esperanza de vida muy corta. Yo tengo 36 años y para la Edad Media yo ya sería una persona muy anciana. Bueno, y entonces así vamos avanzando un poco a grosso modo en la historia hasta llegar a la Edad Moderna. Y bueno, la Edad Moderna comprende del siglo XV a la fecha. Por supuesto que en el siglo XV también había una gran tasa de mortalidad, sobre todo estoy hablando en contextos europeos, por las pestes, por las epidemias, por la falta de condiciones de salubridad en los partos, por N cantidad de cosas. Sin embargo, a la luz de la modernidad, pues también van naciendo, ¿no?, las nociones, los conceptos de la ciencia y por supuesto avanzando también la ciencia médica, ¿no? Entonces, bueno, la medicina en gran parte fue un elemento muy importante que pudo, que se relaciona más bien con el aumento de la natalidad y de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que al haber más avance médico, científico en los partos, en el tratamiento de enfermedades de los neonatos, etcétera, se pudo alcanzar tasas de personas que podían sobrevivir el primer año con mayor facilidad, ¿no? No es sino hasta el siglo XVIII que la maternidad comienza a tener la cara que hoy en día le vemos, ¿no? Todo esto lo estoy explicando, estoy contextualizando el cómo vamos a comprender por qué romantizamos la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, en el siglo XVIII resulta que ya en el siglo XVIII es el siglo de las luces, es el siglo de la Revolución Francesa, es el siglo en el cual en Francia, por ejemplo, se da una serie de revoluciones científicas muy importantes de pensamiento, se le llama el siglo de las luces. O sea, estamos hablando del siglo XVIII, en el cual hay un gran avance en la filosofía, en la ciencia médica, en la ciencia física. O sea, hay un florecimiento de la ciencia en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII también está este personaje que seguramente ustedes han escuchado hablar, porque es un filósofo francés muy, muy famoso, Jean-Jacques Rousseau, y él comienza a escribir un libro que se llama Emilio, en español, ¿no? Él lo escribe en francés, pero en español es Emilio. Y en ese libro comienza Jean-Jacques Rousseau a contarnos cuál es la idea que él tiene de cómo deben ser las madres, ¿no? Y Rousseau, que gozaba de tantísima fama y tantísimo reconocimiento dentro del mundo intelectual francés, pues por supuesto lo que él decía era ley, ¿no? ¿Y cómo debe ser la madre? Entonces, para él la madre, ¿no?, las madres debían ser seres sublimes, capaces de entregarse por completo a la crianza, al amor por sus hijos. La madre para Rousseau era sinónimo de sacrificio, ¿no? Te convertiste en madre y dejaste de ser mujer, tú ya no eres mujer, no eres persona, no eres nada más que madre. Y entonces comienza una idealización de la madre, ¿no?, y de la mujer a través de la maternidad. Esto es muy importante, porque va a ser Rousseau quien va a construir este modelo de maternidad que posteriormente vamos a seguir
¿no? La gran mayoría de las sociedades occidentales, y en este caso sociedades como las nuestras occidentalizadas, es decir, conquistadas por Europa, ¿no? Bueno, entonces Rousseau hace esta idealización escrita de cómo debe ser la madre, ¿no? Porque antes del siglo XVIII, antes de esta interpretación de Rousseau sobre la maternidad, pues las mujeres no tenían estas nociones de sacrificio ni de cuidado extenso, mucho menos de abandonar sus vidas en pro de el cuidado de las y los hijos, ¿no? Y bueno, antes de Rousseau, por ejemplo, pues no existía esta situación de comprender o sentir la maternidad de esa forma, ¿no? Incluso a mí me gusta mucho ejemplificar esto que les comento de Rousseau con una novela clásica que se llama El perfume. Seguramente algunas y algunos de ustedes pueden a lo mejor recordar haber visto una película que se hizo sobre este libro. Es un libro que se llama El perfume. Es un libro que se escribe, narra la Francia del siglo XVII, XVIII, ¿no? Habla de un asesino que se guía por los olores, ¿no? Que va reconociendo al nacer. Entonces, en El perfume, el personaje principal es este asesino, que hoy le llamaríamos un feminicida porque mata mujeres, pero en esta novela clásica es un asesino que asesina a mujeres porque reconoce olores que le agradan, ¿no? Y el libro comienza con su nacimiento del personaje principal del perfume. Y dice, la madre de este personaje, del asesino, había tenido tantos hijos que ya ni siquiera se preocupaba por los partos, ¿no? Es decir, ella era una mujer que trabajaba, la madre era una mujer que trabajaba en el mercado descabezando pescados. Entonces era una mujer que tenía un trabajo muy rudo para la época, ¿no? Porque era cargar cajas de pescados, quitarle las cabezas a los pescados, y ella tenía que imprimir mucha fuerza física. Entonces era una mujer fuerte, era una mujer tosca, era una mujer con estas características que en la época actual llamaríamos muy masculinas, pero que en la época de cuando se escribe El perfume era normal ver mujeres pescadoras o mujeres que trabajaban en el mercado cuya fortaleza física era mucho mayor que la de otros hombres, por ejemplo, que no trabajaban en el mercado, ¿no? Bueno, y entonces dice que este personaje fue arrojado al mundo así. La mujer estaba descabezando pescados, ¿no? Le viene un dolor de parto, como que se pone un poco en cuclillas, puja y sale y lo deja ahí, ¿no? Porque para ella había tenido tantos embarazos que ya ni siquiera se preocupaba por levantarlos, por arroparlos, por el cordón umbilical, se sacaba la placenta. Bueno, es una novela, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar con esto es que todos los rituales que se aplican alrededor de la maternidad, de los hijos, del nacimiento, de las crianzas, de los cuidados, no son o no han sido siempre en todos los momentos de la historia, más bien tienen un tiempo y un espacio muy específico, ¿no? Surgen en el siglo XVIII, tienen una presencia muy muy fuerte y relevante en el siglo XIX con la segunda revolución industrial y tienen un impacto poderosísimo con las sociedades contemporáneas, ¿no? O sea, es un tema tan amplio y complejo, pero que es muy interesante abordar porque justamente nos va a dar cuenta de por qué festejamos y conmemoramos el Día de la Madre, ¿no? El Día de las Madres. Entonces, bueno, es Rousseau entonces quien escribe casi un manual de cómo debe ser la mujer que se ha convertido en madre, ¿no? Además, que también en este libro, en este manual, en esta obra que se hace tan pública y famosa, hay una cuestión muy importante, ¿no? Que dice, la realización plena de las mujeres se encuentra en la maternidad. Y entonces ahí tenemos ya un elemento importantísimo de por qué se romantiza la maternidad,
¿no? Por mucho tiempo hemos hablado, sobre todo en las universidades, en algunos centros específicos. Actualmente es un tema que se maneja en redes sociales. Las mujeres no lo podemos cuestionar. Pero sigue estando muy vigente y muy presente el que las mujeres debemos tener hijos. Y una mujer que no tiene hijos es vista como una mujer rara, ¿no? Algo le pasa porque no tiene hijos. O está enferma, o no pudo, o se atreven a decir, o nadie le hizo el favor, porque también es una forma muy violenta, ¿no?, de referirse a una mujer que no tiene hijos, ¿no? Y cuando una mujer decide no tener hijos, también se convierte en un sujeto o una sujeta de señalamientos, de estigma, aunque sea tener un hijo, mira, para que no te quedes sola, como si la soledad de las mujeres fuera algo malo, cuando podemos encontrar en la soledad, en nuestra propia soledad, pues tranquilidad y descanso, ¿no? Pero esta romantización de la maternidad, esta idealización de la maternidad hace que las mujeres pensemos que es nuestro destino inevitable, ¿no? Pues es que ni modo que no tenga hijos, ni modo que no me case, porque además la maternidad está asociada directa y absolutamente con otro mandato de género que es el matrimonio, ¿no? Y entonces, cuando tú estás pequeña, y a esto me refería con la construcción social del género, ¿sí?, que no es lo mismo que el sexo. Sexualmente soy una hembra. Genéricamente me considero mujer. Soy una mujer de 36 años, heterosexual, madre. Porque también está la orientación sexual de las mujeres y de los hombres. Pero bueno, no es un tema que vamos a tocar hoy. Sin embargo, desde la primera socialización de género de las niñas y de los niños, comienzan a establecerse estos mandatos, ¿no?, ejercidos a través de muchos mecanismos. Por ejemplo, los juguetes que les compramos a las niñas y a los niños. Por ejemplo, a las niñas les compran una carriolita, un bebecito, la cocinita, aprende a cocinar, aprende a cuidar, aprende, ¿no?, aprende a cuidar al bebé, cámbiale el pañal. Y están todos los comerciales dirigidos hacia estas nociones de cómo debe empezar a formarse la niña para después llegar a la meta máxima según el estereotipo de género, que es casarse y tener familia. Ya está, ¿no? Por mucho tiempo ese ha sido el clímax final de la vida de las mujeres. Y tú puedes ser médico, puedes tener doctorados, maestrías, puedes ser jefa de una empresa, puedes ser líder empresarial, puedes ser lo que quieras ser, dice la Barbie, porque incluso este marketing nos va diciendo también. Pero si tú no eres mamá o no te has casado, es porque hay un problema contigo. ¿Se fijan? Por eso hablamos de la romantización de la maternidad, a través, por supuesto, también del matrimonio. Y bueno, entonces, todas estas invitaciones desde los medios de comunicación, la familia, cómo está estructurada la sociedad, te van encaminando a que las mujeres pensemos que en efecto tenemos que cumplir una misión, y esa misión es casarse y luego tener hijos, ¿no? Actualmente es un hecho que las mujeres nos cuestionamos mucho más, pues es que no quiero ser mamá, no quiero tener hijos, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un problema, incluso pensarlos o no tenerlos, ¿no? Sigue siendo un tema de discusión entre las parejas, con la familia, una discusión incluso a nivel personal. O sea, el tema se va complejizando aún más, ¿no? Porque, por supuesto, también está la otra parte, ¿no?, del embarazo, que es o de las crianzas, o de ser madre, con el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Y la sociedad ahí se divide aún más. ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Por qué? ¿Los hombres pueden opinar al respecto? Sí, no, ¿por qué? Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sí o no, y por qué. O sea, hay una serie de debates que se van ejemplificando y ejerciendo en torno al tema de la maternidad.
La maternidad entonces se vuelve un tema muy relevante e importante en términos sociales. Y también estos medios de comunicación, estas formas sociales de construir las identidades, pues también nos van indicando cómo debemos ser las madres actualmente, ¿no? Hay una crítica constante, hay una crítica muy fuerte, sobre todo de los elementos conservadores como la iglesia, como grupos conservadores pro vida, etcétera, que satanizan, ¿no? Ridiculizan incluso a aquellas mujeres que deciden no ser mamás, ¿no? O aquellas mujeres que deciden también ejercer una maternidad diferente. Por mucho tiempo, y aún hoy en ciertos grupos societales, ¿no? Tal vez más rurales, se sigue conservando, por ejemplo, el estigma a las mamás solteras, que les llamaban mamás solteras, y que hoy les tenemos otra denominación, ¿no? Que somos mamás autónomas. ¿Qué es una mamá autónoma? Por ejemplo, es una mamá que está maternando sin la figura paterna, ¿no? Porque hay una relación intrínseca ahí entre la paternidad y la maternidad. Es un tema también muy relevante que no me daría tiempo de explicarlo en 40 minutos, pero que por supuesto tiene que ver con los temas de abandono, con los temas de abandono infantil, ¿no? Con los temas de abandono económico también, ¿no? Etcétera, por parte de los padres. Bueno, entonces hay una serie de estigmas, de castigos hacia las mujeres que ejercen maternidades distintas a la maternidad establecida tradicionalmente desde esta construcción de Rousseau, ejercida a través desde el siglo XVIII, XIX, XX, XXI, sostenida, reproducida, mantenida y aprobada por las estructuras de poder como los medios de comunicación, como los grupos conservadores, como las ideas tradicionalistas del deber ser materno, que todos estos mecanismos ejercen una presión tan fuerte sobre las mujeres que la maternidad se convierte en un deber ser totalmente estricto y rígido. O sea, tú como mamá debes ser completamente, absolutamente dedicada a tus hijos. Si tú te conviertes en madre, pues no puedes estudiar. O es muy difícil estudiar. Trabajar se te va a complicar, porque ¿quién nos va a cuidar? Eres la única, te conviertes en la única persona capaz, lo pongo entre comillas, de cuidar a ese nuevo ser, porque eres tú quien lo ha traído. Entonces, fíjense, la maternidad tiene una ambigüedad muy, muy, muy grande, ¿no? Si, por ejemplo, una mujer dice, no quiero tener un bebé, lo quiero abortar, la sociedad en pleno se mete, ¿no? Y está en la iglesia y está todo hacia el infierno y está, o sea, apenas en 2018 se legalizó el aborto en varios estados de la República. Antes era un delito. Hay mujeres presas por haber abortado antes del 2018. Y entonces cuando una mujer decidía abortar, pues ya toda la sociedad se involucraba. Pero una vez que la mujer tenía el bebé, pues la mujer estaba sola. Bien le va si tiene a su compañero, ¿no? Al papá o al compañero a un lado, pero si no lo tiene, como es el caso de miles de mujeres, pues la mujer está sola en la maternidad. Y es ambiguo. ¿A qué me refiero con ambiguo? O sea, que tiene dos caras, ¿no? Por un lado es el tema muy público sobre su cuerpo y la gestación, y por otro lado es algo muy privado sobre los cuidados y lo que va a hacer con ese bebé. La romantización de la maternidad también tiene que ver con que las madres nos enfrentamos a que todo lo que le pase a la hija o al hijo es culpa de la madre. Si sale bien portado, estudioso, educado, hizo un buen trabajo, era su trabajo. Si la hija o el hijo tiende a las adicciones, no quiere estudiar, es una persona que no se integra a las normas sociales, etcétera, la madre no lo crió bien, tiene una mala crianza, ¿no? Si la madre es joven y quiere seguir estudiando, bueno, pero vas y vienes a la escuela y nada de diversión, nada de amigas, nada de nada, porque pues ya la regaste, ya tuviste un bebé, ya está.
Si la mamá es trabajadora, también tiene un estigma muy importante y hasta triples jornadas laborales entre las crianzas, los trabajos domésticos y el trabajo asalariado, por ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues vas, trabajas, regresas, limpias lo que puedes, haces de comer, cómo va la tarea, el uniforme, las cosas de la escuela, báñalos, acuéstalos, al día siguiente párate 2 horas más temprano, prepáralo el lunch, llévalos a la escuela, vete a trabajar y es lo mismo. Esto que les estoy diciendo es parte de la vida cotidiana de muchísimas mujeres que ustedes y yo podemos constatar todos los días con vecinas, con compañeras, con nuestras propias hermanas, amigas, primas, familiares, etcétera, ¿no? Que están teniendo esta situación de la maternidad. ¿Y qué pasa con la romantización de la maternidad? Que en el ideal, en el imaginario social, la madre es este personaje, ¿no? Que todo lo puede, que todo lo vence, que todo lo rebasa por el amor a sus hijos. Y es un mito también, ¿no? Porque idealizar una cosa, la idealización de algo, se convierte efectivamente en algo que no es real. No es real. Todo esto que les comento recae o se escuda, se concretiza en una composición de palabras, que es el amor maternal o el instinto maternal, ¿no? Decimos, las mujeres nacemos con un instinto materno. La sociedad nos ha enseñado, la familia, ¿no? Es que las mujeres nacemos con este sexto sentido, este instinto materno que nos dice, cuida al bebé. Eso también es un mito. Hablamos entonces del mito del instinto materno. El instinto materno no existe. No hay un instinto materno, no hay un chip maternal en nuestras mentes de forma biológica, sino que son prácticas aprendidas a través de la socialización, a través de las crianzas que ejercemos en nuestras hijas e hijos. Porque si fuera un instinto, como el comer, como el respirar, como el defecar, pues no habría niños abandonados, ¿no? No habría una serie de situaciones de maltrato infantil, no habría casos, porque hay muchísimos casos de mujeres que dicen que dicen, no amo a mis hijos, o sea, no siento ningún tipo de afecto, es más, los rechazo. ¿Existen esos casos? Claro que sí, claro que sí. Por eso hablamos que el instinto maternal no existe. No hay un chip instalado en nuestras mentes de las mujeres, pero sí hay un mandato de género que pesa sobre nosotras las mujeres y el tema de la maternidad. Si tú eres una mujer de cierta edad, con carrera profesional y estás casada o tienes una pareja, un compañero y no eres mamá, algo pasa contigo. Si tú eres una mujer de cierta edad que has decidido ser lesbiana porque es tu preferencia, tu orientación sexual y decides ser madre, tú no puedes ser madre porque eres lesbiana. Tú tienes que ser heterosexual. Porque también hay un sistema heteronormativo que te va diciendo que pues las lesbianas no pueden tener hijos e hijas, ¿no? Porque no es natural, no es normal. Eso es lo que se dice, ¿no? Y la palabra normal también tiende a ser un mandato, ¿no? Si tú eres una mujer de cierta edad grande, por ejemplo, que rebasa los 40, hay mujeres que han parido a los 40 y tantos, tampoco es tan bien visto porque no eres tan joven. Entonces también la maternidad tiene una edad, ¿no? Entre que seas joven, pero no muy joven, porque también muy joven, pues tampoco puedes ser madre porque estás demasiado joven, ¿no? Eres una mujer soltera que quiere tener un hijo o una hija, sí, pero no puedes ser mamá porque estás soltera y ¿qué va a hacer sin el papá? Entonces, la maternidad no es un tema sencillo, no es un tema ligero, no es un tema, es más bien un tema muy complejo que nos compete tal vez analizar a mayor profundidad. Entonces, pues la maternidad no es tan sencilla, ¿verdad? Hay una serie de condiciones para que seas una madre aceptada, bien vista, para que entre en este modelo romantizado de la maternidad, ¿no? Por ejemplo, que seas una mujer joven, ya lo decía, pero no muy joven, que estés casada,
que por supuesto esté casada con un hombre, porque si está casada con una mujer, pues ya ahí tampoco. Que tengas también de preferencia, ¿no? Cierto nivel moral que no se ve afectado por ninguna otra cuestión del pasado ni de libertad, ni de libertad sexual, ¿no? Y ser mamá entonces se complejiza. Y sin embargo, cuando vemos los casos en la sociedad, podemos ver que pues la diversidad de las mujeres maternando es increíble, ¿no? Mujeres lesbianas maternando, mujeres estudiantes maternando, mujeres solas maternando, autónomas, mujeres pobres, mujeres ricas, mujeres trabajadoras, de clase obrera, de clase acomodada, en fin, ¿no? Y bueno, a razón del día sábado 10 de mayo, cuando decimos a ti que me dice tu vida, tu amor y tu espacio, y que aparte es un himno ya de la fecha, y lo usan en comerciales y lo usan en N cantidad de ejemplos, valdría la pena reflexionar cómo podemos entender la maternidad y mejorar la condición de las madres, ¿no? Porque yo he escuchado que hoy dicen, pero no les regales una plancha, porque es trabajo doméstico, ¿no? O también la crítica, pues le estás festejando a tu mamá, pero es ella quien va a cocinar, ¿no? ¿Ha cambiado? Claro que ha cambiado, pero ¿cómo podemos seguir aportando a la reflexión y sobre todo generar a través de la reflexión el mejorar las condiciones de quienes estamos maternando en diferentes contextos? Sería como la idea, ¿no? Para que se nos quede en mente. Y bueno, no podía cerrar esta pequeña plática, este pequeño espacio de reflexión sin mi propia hija, ¿verdad? Que ustedes algunos ya conocen en persona, otros no. Pero bueno, ella es Sofi, tiene 5 años, es mi hija. Y bueno, pues es quien también ha hecho que reflexione yo en muchos momentos sobre el tipo de maternidad que tengo, que llevo a cabo, y también el tipo de crianza que le estoy dando, ¿no? Por ejemplo, si lo pensamos de una manera muy esquemático, ¿no? Por ejemplo, pues entonces yo me identifico como una mujer, madre, docente, universitaria, cuidadora, ¿no? Y que también tiene que ver con una postura o una cierta postura frente al tema de la maternidad. Espero que este espacio haya sido de su agrado, que puedan ver el video completo, que no les haya sido muy aburrido, sobre todo que les genere reflexiones, ¿cierto? Bueno, chao.